Vamos a hablar de Pablo Milanés, que acaba de fallecer hace un par de días, no ayer murió. Ayer murió Pablo Milanés a los 79 años y es evidentemente uno de los más importantes cantautores de la nueva trova cubana. No tuve el gusto de conocerlo, cuando he conocido a otros de la trova cubana, a Noel Nicola y a Pablo y a Silvio Rodríguez, pero a él no lo conocí. Estuve muy cerca de la realidad de Pablo Milanés porque yo hice música folclórica y canto nuevo allá por los años 70. Y no se puede negar la importancia de Pablo Milanés, pero yo quería hablar más que... A ver, es preferible hablar de música cuando se habla solo de música, pero en el caso de la nueva trova cubana es inevitable hablar de política porque tiene un importante componente de carácter político. En el caso de Cuba, la política está presente en todo lo que se hace, y no podemos obviarla en el caso de Pablo. Pablo fue, por alguna extraña causa que todavía no conozco, no logré desentrañar, busqué todas las entrevistas que pude ayer, en todo el tiempo que le pude dedicar a la investigación, por qué fue detenido y mandado en 1965 como prisionero a un campo de trabajo forzoso de la Unidad Militar de Ayuda a la Producción en la zona de Camagüey. Estas unidades militares de apoyo a la producción son la lógica del López Obrador también, ¿no? El ejército tiene que hacer lo que no hace la gente. Y en este caso además lo hace con personas prisioneras que se les obliga a trabajos forzados. Tampoco era mucho, según contaba Pablo, solo era de 5 de la mañana al anochecer. Ya cuando anochecía ya podías descansar, que tampoco crean ustedes que era tan exagerado. Se fugó del campo, así deben haberlo tratado, que él se fugó del campo de trabajo forzoso y se fue a La Habana supuestamente a denunciar lo que estaban haciendo, porque él pensaba que los otros revolucionarios dirían, ¡ay, qué barbaridad lo que les están haciendo a los pobrecitos presos! E iban a reaccionar. No, lo volvieron a meter preso, se lo llevaron a La Cabaña, que es donde famosamente hizo una serie de fusilamientos el Che, y luego fue un campamento de castigo hasta fines de 1967. Estuvo 2 años en la cárcel. Y dice... Él ya en los últimos años sí dijo que esperaba que el gobierno cubano le pidiera perdón por haberlo encarcelado. En los primeros años no dijo nada. Y no quiero que parezca que me meta con él por esto. Miren, yo entiendo que en casos como el de Pablo Milanés, si no haces las cosas como el gobierno le gusta que las hagas, tú tienes un problema. Si eres cantante, pues no te dejan cantar. No tienes dónde cantar, porque todos los lugares donde puedes cantar, pues los controla el gobierno. Un café, un cabaret, una plaza pública. No hay libertad de ponerte donde quieras. Tiene el gobierno que permitirte cantar en un café o invitarte o contratarte, cantar en un café, cantar en un cabaret, cantar en la televisión, cantar en la radio, etc. Es la política de un solo empleador. Entonces, pues es un poco como no así, no tan brutal, pero es un poco como la industria del disco obliga a la gente a hacer una serie de cosas para que puedan tener oportunidad de participar en lo más rico y lo más comercialmente exitoso del mundo de la música. Si no, pues te vas independiente y eres pobre. Eres la clase media baja de la música, que tampoco es mala cosa, pero pues muchos prefieren otra cosa. En Cuba pasaba eso, yo lo he contado en varias ocasiones, mis amigos escritores que en su casa me decían una cosa y cuando estábamos en público decían otra cosa totalmente distinta, y tú preguntas, ¿por qué? Porque si no me dejan escribir, no me publican mis libros, no puedo participar en concursos, y cuando me invitan a España a estar juntos y a hablar con otros escritores, pues no me dejan salir. Tengo varios amigos a los que no dejaron salir en ocasiones, o cuando se los llevaban. Tenía yo un amigo al que iba la gente del Ministerio del Interior a decirle a decirle a su mujer que él en realidad estaba en Italia con unas mujeres, que se había ido. Entonces yo le llamaba por teléfono desde Gijón a su mujer, oye, mira, no, está aquí conmigo, no, sí, está aquí conmigo, y ayer tuvo una reunión y hoy va a presentar su libro y mañana tiene una mesa redonda sobre construcción de personajes en la novela policíaca. Así tremendamente subversivos éramos. Entonces entiendo
entiendo también que a veces haya que hacer hacer cosas por emoción, aunque luego te las pienses mejor, como algunas de las canciones absolutamente panfletarias que se marcó Pablo Milanés. Pienso, por ejemplo, en una muy buena canción, pero que no me gusta el tema, que si el poeta eres tú. Mira, yo he hecho un video sobre el Che tratando de ser lo más objetivo y sereno y honesto periodísticamente con la imagen del Che, pues poeta no le llamaría, y menos diría si el poeta eres tú, como dijo el poeta, que lo dijo otro poeta. Pero al mismo tiempo entiendo que Pablo Milanés es un hombre, es un comunista, es un marxista, independientemente de que haya estado en los últimos años en creciente desacuerdo con la forma en que se llevan las cosas en la isla, que es de lo que les quiero poner aquí, de las últimas cosas que dijo Pablo antes de su lamentable, muy lamentable fallecimiento. De esa, pero es que ya me tiene hasta aquí que me digan que Cuba es ideal, que es un paraíso, que es esto, que es lo otro. Cuba no es lo que fue, ni sombra de lo que fue. Por eso yo en el año 92 empecé a criticar mucho antes que los jóvenes estos que están ahora haciendo lo que deben hacer como juventud, pero mucho antes de eso, en el 92 ya yo empecé a decir que el sistema había fracasado absolutamente y lo denuncié públicamente. Y entonces, bueno, cada vez que oigo que en los países desarrollados y en otros países de América Latina reconocen a Cuba todavía como un ejemplo de democracia, de honestidad, de justicia, hay que decirle que eso es falso y que se pongan al lado del pueblo cubano. Lo que está pasando, el hambre que está pasando. Bueno, eso es lo que dice Pablo Milanés. Es lo mismo que yo vengo diciendo de Cuba también desde el 92, porque en 91 y 92 fueron las veces que yo tuve la oportunidad de estar en Cuba. Que lo haya dicho tardíamente, que lo haya dicho, como dice él, arrepentido, no, estoy más bien decepcionado, y creo que los que piensan como yo también, defraudado por unos dirigentes que prometieron un mañana mejor con felicidad, con libertades y con una prosperidad que nunca llegó en 50 años. Esto lo dijo hace, por supuesto, 13 años, porque hoy cumplen por estas fechas, por estos años, 63 años en el poder, la revolución, y están tan mal como al principio. No han podido, el Partido Comunista Cubano no ha podido levantar una economía útil, una economía funcional, y lo he mencionado en muchísimos vídeos, no lo voy a repetir aquí. Entiendo que Pablo sea por un lado un hombre de izquierda, un marxista, un comunista, y por otro lado entienda él que lo que se ha vivido en Cuba no es lo que venía en el folleto publicitario de la revolución. Dicho todo eso, el legado de Pablo Milanés, musicalmente, poéticamente, él estudió música en el conservatorio, no es alguien que se hizo en la calle como yo, ¿no? Con tus amigos, ay, cómo se hace una séptima aumentada, y te enseñaban, y tú no sabías por qué era aumentada, pero sabías que era séptima sí, porque contabas las 8 notas de la escala y dices, la séptima, pero no sabías teoría musical. Yo, la poca teoría musical que sé la aprendí después de los 50 años, la verdad. Pero no, Pablo Milanés era un hombre de conservatorio, un hombre que tocaba la guitarra espectacularmente, que sabía teoría musical, y sobre todo que se había involucrado muy en su juventud en una forma musical que estuvo de moda en Cuba, que era el feeling. Y el feeling era tomar la música tradicional cubana, pero adaptarla a los desarrollos armónicos del jazz. A armonías complejas, armonías disonantes, armonías aumentadas y disminuidas, y novenas y onceavas y séptimas, y jugar con melodías que no eran las propias de la simpleza de los tres acordes y las melodías sencillas de la música popular. Entonces, a partir de su participación en el feeling, llega a la nueva trova cubana y aporta enormidades. Y eso es lo que al final va a quedar. Errores políticos los han tenido los mejores creadores del mundo. Diría yo
desde mi ex suegro Efraín Huerta hasta Diego Rivera, Dalí, Picasso, todos los que han podido participar en política, que es algo que los artistas hacen solamente en los últimos 200 años. Pero Pablo nos deja cosas como Hoy la vi, El tiempo, el implacable, el que pasó, El breve espacio en que no estás, De qué callada manera, que además la sonora ponceña de Papo Luca, que Papo Luca es uno de los pianistas más maravillosos de América Latina, la sonora ponceña tiene una versión deliciosa del De qué callada manera, Yo no te pido, Comienzo y final de una verde mañana, El tiempo pasa. O todavía algo, lo comentaba yo con mi hijo hace 4 o 5 días antes de la muerte de Pablo, sobre él y su perro. Y le decía yo, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Y ayer le decía, fíjate lo que te comenté del tiempo pasa, pues es un verso de una de las grandes canciones de Pablo Milanés. Simplemente con esas, y tiene 400 composiciones, de las cuales quizás 20 o 30 son panfletos infumables. Tiene 400 canciones que son un legado importantísimo. Además del legado de haber sido una excelente persona, querida por gente que yo considero de primera, como es Víctor Manuel San José Sánchez, el cantautor asturiano. Así que pues eso es lo que tengo que contarles yo de Pablo Milanés, de lo poco o mucho que conozco de su música, de su historia, y esperando que su legado permanezca, porque vale muchísimo la pena. Sobre todo yo, que soy tan obsesivo con las letras en español, sus letras son en general, y fíjense, son malas cuando entra el panfleto porque se va el ripio y se va lo simplón, pero en general sus letras son muy, muy valiosas. Así que pues te echaremos de menos, querido Pablo.